Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema número 6 que corresponde a nuestro segundo bimestre, Historia del Átomo. ¿Sí? Entonces, esta primera parte de la historia del átomo vamos a ver acerca de las concepciones filosóficas, es decir, aquellos conceptos de los antiguos personajes muy importantes que iban a ser llamados filósofos, ¿no? Entonces vamos a tener que los filósofos ya se establecieron en la Grecia antigua, es decir, son griegos, ahí está, ¿ves? Por eso dice, los griegos de la antigüedad, es decir, que vamos a hablar de quién, de Grecia, ¿no? Es ahí donde estos filósofos ya establecieron sus conceptos acerca del átomo. Querían entender el porqué de las cosas. Por ejemplo, por qué se mueven los cuerpos, por qué han existido los diferentes fenómenos, ¿no? En la naturaleza. Entonces, ellos querían conocer todo eso y se cuestionaban todo. Y su gran pensamiento los llevó a entender de qué forma se producían los fenómenos naturales. Ah, miren, ¿ve? Entonces ellos en su afán de querer conocer, entender más acerca de la naturaleza, del por qué es lo que sucede las cosas en la naturaleza, ellos llegaron a comprender por qué se producían los fenómenos naturales, ¿no? Vamos a tener diversos fenómenos naturales como los fenómenos de la oxidación, de la combustión, entonces ellos poco a poco fueron conociendo acerca de estos fenómenos que se producían en la naturaleza. Así vamos a tener el primer filósofo llamado Leucipo, ¿ya? Este filósofo afirmaba que la materia no era continua, sino que era discontinua. Mira, no te olvides, esto viene en la práctica. Afirmaba que la materia es discontinua. Profesor, Como es disquín... profesor, sí, dime. profesor, ¿esas imágenes se dibujan o ya no van? No, eso va a quedar como tarea para que dibuje. ¿Ya? Entonces, Ay, ya. Leucipo, él afirmaba y decía, la materia no era continua, sino discontinua, y estaba formada por partículas muy abiertas y que éstas iban a ser indivisibles, que no se podían dividir. Entonces, él decía en sus estudios decía esto. ¿Quién? Leucipo, no te olvides. Leucipo nos decía que en sus estudios afirmaba que la materia no era continua, sino discontinua y que estaba formada por partículas muy abiertas que eran indivisibles, es decir, que no se podían dividir. Ahora, luego vamos a tener a su discípulo de Leucipo, ¿ya? Que es Demócrito. Demócrito, ya que es discípulo de Leucipo, él sostiene y afirmaba que la materia estaba formada por partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles, ¿no? Tomó los conocimientos que había hecho su maestro Leucipo, y él también dijo que la materia iba a ser indestructible, indivisible, pero iban a ser partículas muy pequeñas y muy compactas, a las que llamó átomo. Entonces Demócrito es el que establece el nombre átomo. De ahí en adelante ya los demás científicos y los filósofos ya sabían que esa materia muy pequeña que era indivisible e indestructible se llamaba átomo. Luego En el vamos primer a... tema de química vimos de esos filósofos, profesor. Claro, vimos así de forma rápida, ¿no? Ahora lo estamos conociendo más. Ahora vamos a ver a Empédocles, que fue un filósofo griego, que este sostenía que todo el universo iba a estar formado por 4 elementos. Ah, mira, él decía que todo mi universo
iba a estar formado por 4 elementos. ¿Ya? ¿Y cuáles iban a ser esos 4 elementos? Iban a ser el aire, y agua. el agua, El fuego. El aire y el fuego. fuego y la La tierra. tierra. Vienen a ser los 4 elementos Los 4 que iba a elementos. estar formando el universo, ¿sí? Entonces, él sostenía y decía que el universo está formado por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, ¿sí? Ahora, vamos a ver a este último filósofo, ¿ya? Que tomó estos conocimientos de Empédocles, pero él sostenía que estos se podían combinar, ¿sí? Entonces tenemos aquí a Aristóteles. Mírenme, Aristóteles es uno de los filósofos más conocidos, más nombrados, ¿no? Discípulo de Platón. Ahí está. Aristóteles es discípulo de Platón y desarrolló las ideas que manifestó Empédocles, ¿no? Que decía que estaban formados por el universo por 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. Pero Aristóteles, ¿ya?, se opuso a las ideas de Leucipo y Demócrito, diciendo que no existía ninguna materia que era pequeña, indivisible y compacta. Se opuso a eso. Y él dijo, ¿sí?, que de estos 4 elementos, que eran el aire, el agua, la tierra y el fuego, se iban a combinar. Y la combinación de propiedades fundamentales de esta materia iban a dar origen ¿a qué? Lo voy a poner de color azulito, al calor, a la humedad, al frío y a la sequedad. Estos iban a resultar de los 4 elementos como una combinación de sus propiedades. Y de eso iba a estar formada la materia. Entonces, tenemos el calor, la humedad, el frío y la sequedad. Esto lo manifestó Aristóteles, pero tomó como base, ¿quién? Tomó como base las ideas que había plasmado Empédocles, ¿no? Él decía que el universo estaba formado por 4 elementos, que lo voy a poner de rojito: aire, agua, tierra y fuego. Y la combinación de estos 4 elementos me iban a dar el calor, humedad, frío y la sequedad. Esas combinaciones, ¿ya? Esas combinaciones iban a estar constituyendo lo que es la materia. Entonces, hasta acá, chicos, van a ser los conocimientos filosóficos que ellos fueron ya manifestando en los años 600 antes de Cristo. En todo ese tiempo, estos filósofos se cuestionaban muchísimo del por qué ocurrían los fenómenos en la naturaleza. Y eso les Profesor, llevó una pregunta. a comprender esto. Dime, Isisola. ¿Quién es Platón? Platón viene a ser también un filósofo griego muy importante, que ese también daba conocimientos acerca de la materia, pero no fueron muy relevantes. Y Aristóteles tomó algunos conocimientos de su profesor, ¿no? En este caso, de su maestro Platón, y los puso en práctica, que era la combinación. Pero también tomó bases ¿de quién? De Empédocles, de los 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego, y unió todos esos conocimientos para dar la combinación de propiedades, que es el calor, humedad, sequedad y frío. ¿Sí? Entonces, disculpa, no te escucho. ¿Quién habla? Una pregunta, profesor. ¿De qué se encargaba el Aristóteles? No te escucho muy bien. Ahorita que dejamos de compartir, conversamos, ¿ya? Entonces tenemos los 4 filósofos griegos, ¿ya?, que establecieron conocimientos muy importantes acerca del átomo. No te olvides que los filósofos son griegos porque se establecieron ¿en dónde? En Grecia, ¿ya? Entonces, estos filósofos griegos fueron muy importantes. ¿Quién tenemos?
tenemos a Leucipo, tenemos a Demócrito, tenemos a Empédocles y a Aristóteles. Entonces, ¿quién nos decía que la materia era discontinua e indivisible? A Leucipo. ¿Quién nos afirmaba que la materia era indivisible y eran partículas muy pequeñas? Demócrito, en la cual estableció el nombre de átomos. A esas partículas pequeñas, indivisibles e indestructibles, que eran muy compactas, las llamó átomos. ¿Quién afirmó que el universo estaba formado por 4 elementos? Empédocles. Tierra, agua, aire y fuego. Empédocles. ¿Quién afirmaba la combinación de estos 4 elementos? Aristóteles. ¿Ya? De estos 4 Aristóteles. elementos que iban a ser la combinación de sus propiedades, que nos daban el calor, humedad, frío y sequedad. Aristóteles. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto a química y la historia del átomo con respecto a las concepciones filosóficas. Ya que el próximo bimestre, profesor. escuchen, ya que el próximo bimestre vamos a ver la segunda parte de la historia del átomo, pero con las concepciones científicas. Acá ya vamos a ver a John Dalton, vamos a ver a Ernest Rutherford, vamos a ver a todos estos científicos. Ya está la tarea en la plataforma, Jennifer, ya está la tarea en la plataforma. Entonces, estos filósofos establecieron esas concepciones, esos conocimientos acerca del átomo. Y estos conocimientos, chicos, que estamos viendo acá, fueron utilizados por los científicos que vamos a conocer el próximo bimestre, que es, ¿no? Todos estos científicos utilizaron como base estos conocimientos de estos filósofos, porque aportaron muchísimo acerca del conocimiento del átomo, ¿no? Ahí está Entonces, usted, profesor. ahora vamos a ver un pequeño video. Gamaliel, profesor. Ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Y ahí estaba Demócrito, preguntándose a sí mismo: ¿tendrán algo en común las cosas que nos rodean con nosotros mismos? ¿En qué podrían relacionarse los seres vivos y las demás cosas que nos rodean? Pensaba en ello constantemente hasta que, de repente, ¡oh sí! No está nada mal. Lo que Demócrito había analizado es que el ser vivo, tanto las demás cosas que nos rodean, como el árbol o las rocas, formamos parte de un solo ecosistema, que a su vez forman parte del mismo planeta. Y así propuso la siguiente teoría: si nosotros, junto a lo que nos rodea, podemos formar algo tan grande como los ecosistemas, que a su vez forman a nuestro astro, y este junto a otros miles, forman algo más grande que es el universo, entonces quiere decir que hay algo más pequeño que nos constituye a nosotros mismos, algo indivisible. Lo llamaré átomo. Al unirse millones y millones de átomos, pueden formar algo grande y nuevo. Siglos más tarde, el científico John Dalton continuó con la teoría de Demócrito y postuló lo siguiente: yo, John Dalton, seré el primero en utilizar el concepto de átomo, postulando los siguientes puntos. Los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que permanecen inalterables en cualquier proceso químico. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa, tamaño y en cualquier otra propiedad física o química. En las reacciones químicas, los átomos ni se crean ni se destruyen, solo cambian su distribución. Los compuestos químicos están formados por átomos de compuesto, todos iguales entre sí, es decir, cuando dos o más átomos de diferentes elementos se combinan para formar un mismo compuesto, lo hacen siempre en proporciones de masa definidas y constantes. Sin embargo, de esos 4 puntos y muchos otros que dijo Dalton sobre el átomo, a nosotros solo nos interesan 3. El primero, en el que había acertado, es que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades.
El siguiente punto que nosotros tomaremos en cuenta es que un elemento es una sustancia que está formada por átomos iguales. Y por último, el último aspecto de los que dijo Dalton y nos interesa es el punto número 3. Un compuesto es una sustancia fija que está formada por átomos distintos, combinados en proporciones fijas. En el año de 1897, el físico inglés Joseph John Thomson estudió el comportamiento y los efectos de los rayos catódicos antes. Profesor, no Ah, entiendo. muy Está bien. hablando de solamente Esto hablando ya de de deducir. acá, a ver, entonces hasta acá sería, chicos, lo que corresponde al tema del día de hoy con concepciones filosóficas, ¿ya?